La parroquia me encargó hacer un libro, al mismo tiempo decía antes Luciano, no estadístico, y también un libro sencillo, un libro que llegase a la gente, que contase la historia también de una forma rápida, no es un libro sesudo de historia, pero sí siempre riguroso. Eso no quiere decir que no sea riguroso. Distintas fuentes hay, se han escrito, se han realizado distintos libros sobre el barrio de las Delicias. Luis de Frutos ha realizado algunos de ellos. Desde medios de internet pues también se han publicado muchas cosas muy interesantes. Javier Juárez, que es uno de los expertos en cofradías de gloria, pues ha publicado cosas. Y por otra parte hay otras fuentes para todo esto, que son los archivos diocesanos. Y ya que estás tú, Teresa, pues naturalmente el norte de Castilla, ¿no? La hemeroteca del norte de Castilla es un testigo esencial para todo lo que ha ocurrido en Valladolid desde la fundación del periódico en 1854. Y no es una excepción para el caso de esta parroquia. Lo que estamos celebrando ahora es los 100 años de la institución parroquial, no los 100 años de la existencia en las Delicias de una pequeña capilla o de una pequeña iglesia que, como hemos visto antes, es un poquito anterior. Y también estamos celebrando los 100 años de la Cofradía del Carmen, como ha puesto de manifiesto su presidenta. Los 100 años creo que es el 8 de septiembre de 1915 cuando se funda. El 1 de enero de 1915 es la parroquia, el 8 de septiembre es la cofradía. Además, pues también tenemos que tener en cuenta que Valladolid, y yo eso lo quiero poner de manifiesto en este pequeño libro, es una ciudad muy de devoción de la Virgen del Carmen. Es una ciudad teresiana, porque aquí fundó Santa Teresa y estamos en el 5º centenario de su nacimiento, pero es una ciudad muy carmelitana, muy de la devoción de la Virgen del Carmen. Y yo con eso quiero empezar el libro. Quiero empezar el libro pues hablando brevemente de otras cofradías parroquiales del Carmen. Quiero empezar el libro hablando del Santuario del Carmen Extramuros, que precisamente la cofradía de las Delicias del Carmen y la antigua devoción del Carmen Extramuros, que ha hecho hace poco 175 años, se han hermanado hace unos días. Entonces, eso es una muestra más de todo eso. Tenemos que recordar cómo la iglesia de San Benito, de Carmelitas Descalzos, que vinieron a Valladolid a finales del siglo XIX y ocuparon el antiguo templo de los benedictinos, pues también es un foco de devoción de la Virgen del Carmen. Y tenemos incluso que Valladolid, que no tiene mar, pero sí tiene playa, pues tiene una procesión fluvial desde hace 16 años, desde el año 1999. En definitiva, es una ciudad de mucha devoción hacia la Virgen del Carmen. La cofradía puede tener 225 cofrades, pero yo estoy seguro que tanto esta cofradía como la antigua devoción del Carmen, como el Carmen, los terciarios carmelitas, no de listas, sino de devoción, pues hay miles de vallisoletanos que son miembros. Entonces, muy brevemente vamos a recorrer cuáles son los hitos. A principios del siglo XX se dan cuenta, sobre todo desde iniciativas privadas, que este barrio está creciendo poco a poco y que las iglesias que tiene están muy alejadas. Las dos iglesias parroquiales de las que podía vincularse es San Ildefonso, que era una parroquia del siglo XVI, y San Andrés. San Andrés era una parroquia muy populosa y San Ildefonso tenía una extensión enorme. Entonces, desde iniciativas privadas se ve la necesidad de establecer una pequeña capilla, pues como nos han dicho antes, en una casa. Ahí aparecerán personajes muy curiosos, algunos de ellos como la hermana María Cruz, vinculada a los carmelitas, a las carmelitas de Talavera de la Reina, y cómo ella y su hermano pues van a empezar a traer la devoción del Carmen a este barrio. Esa pequeña capilla, pues que ya está en 1903, 1904, pues cumple solamente las funciones litúrgicas, pero no tiene unas funciones parroquiales. Para eso, en los días en que precisamente el arzobispo de Valladolid, José María de Cos, se está convirtiendo en cardenal de la Iglesia Católica, se empieza a negociar la creación de la parroquia. Ella se está negociando en 1911 y finalmente se culmina el 1 de enero de 1915.
Pero anteriormente se había conseguido precisamente trasladar esa iglesia a esa antigua fábrica de resina que vemos ahí, convertida en iglesia y en parroquia del Carmen. Entonces esa andadura ya va a comenzar pues, en esos años, 1911, 1915, la culminación canónica con la creación de la nueva parroquia. Ya tenemos cofradía, ya hay procesiones, ya hay otras instituciones dentro de la parroquia, las conferencias de San Vicente de Paúl, Hijas de María, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dan cuenta que aquello todavía, pues que hay más necesidades. Pero el párroco, Mariano Miguel López, que es un hombre que además ha tenido grandes maestros en Valladolid, es alumno de Macías Picabea, de José Muro, de los grandes catedráticos del instituto, pues es un párroco que no se le pone nada por delante. Y es verdad que le pilla los años complicadísimos de la Segunda República y sobre todo el año 36, que se incendia en 2 ocasiones, como nos han dicho, la antigua iglesia, es decir, esa antigua fábrica de resina. En marzo y el 18 de julio de 1936, que es la fecha del golpe de Estado que comienza la guerra civil en el año 1936. La situación no es todavía nada fácil porque la diócesis no sabe ni siquiera dónde está el arzobispo en esos momentos, porque el arzobispo Gandásegui, que le tenemos por aquí en alguna foto, pues el arzobispo Gandásegui se fue a veranear a su tierra, al País Vasco, y cuando comienza la guerra está ilocalizado. Probablemente fue apresado y liberado por las fuerzas del PNV, porque él era vasco y apareció en Valladolid. En Valladolid se pensaba que le habían matado. Apareció en Valladolid en septiembre del año 1936. En el 37 comienza don Mariano a construir la nueva iglesia. En el año 42 realiza la apertura de la iglesia sin haber concluido las obras, y esas obras van a concluir el 3 de abril de 1949. Pero tiene que amueblar, si se me permite la expresión, la iglesia. Necesita una Virgen del Carmen. Una Virgen del Carmen que estamos también encontrando de dónde procede. Probablemente del antiguo santuario, de lo que es el Santuario Nacional, antigua iglesia de San Esteban. Aparecerán otras imágenes en la parroquia como el Cristo de la Buena Muerte, que es tan popular, la Virgen de la Soledad, aparecerán otras hermandades, la Hermandad Ferroviaria de la Sagrada Familia, que en el año 1944 va a crear la cofradía de Semana Santa de la Exaltación de la Cruz, y en el año 58 pues se va a recibir la nueva imagen procesional de la Virgen del Carmen, la imagen que va a salir mañana a las calles, con su carroza, y en aquellos años del año 1958, pues ya habían salido durante muchos años procesiones, por ahí vemos algunas fotos sobre todo el tema, pero en el año 58... vamos a decir, ya cuentan con una imagen procesional propia, una imagen para el altar, una imagen procesional propia, una carroza, y esa procesión se va a reactivar. En los años 70 ya sabéis que todo se para, y en el año 1988 se vuelve a recuperar la procesión, y yo creo que hoy es una de las procesiones de gloria, tenemos que decirlo así, una procesión muy popular en Valladolid, una procesión que, como nos han dicho antes, tiene un gran número de seguidores que participan primero en la Eucaristía y después van a participar en esa procesión, que es un poco testimonio de la fe de un barrio y de una parroquia por las calles de las Delicias, ¿no? Y esto es un poco el esquema que va a seguir el libro: los antecedentes de la devoción del Carmen en Valladolid, los inicios de la existencia de las capillas en los barrios. Eso, a principios del siglo XX, hubo un jesuita, que yo no le he mencionado aquí y que es de justicia mencionarlo, el padre Marcelino de la Paz, un jesuita muy popular en Valladolid, que tanto en las Delicias como en la Pilarica van a abrir distintas capillas.
La de las Delicias es el germen de la parroquia y la de la Pilarica también será el germen de la parroquia. Lo que ocurre es que ahí en la Pilarica va a contar con otros patronos y con otros benefactores que llevarán a la construcción en 1907 de la iglesia de la Pilarica. Pero también voy a hacer ahí un poco de paralelismo entre un sitio y otro, porque hubo personajes, como nos han dicho antes, pues que estuvieron muy atentos a estos barrios que iban creciendo, barrios obreros, en los cuales los jesuitas eran uno de ellos, pensaban que no se podía olvidar atender de forma directa por la vida pastoral, la vida espiritual, la catequesis pues de los niños y de los mayores, y la atención asistencial, que era mucha y muy necesaria, de sus habitantes, porque eran barrios de trabajadores y barrios de obreros que tenían pues muchas necesidades vitales y muchas necesidades también para más allá de la propia vida, porque para concluir debemos decir que la devoción del Carmen tiene desde antiguo una preocupación esencial de las almas por su salvación, aquello que decían los carmelitas, que la Virgen del Carmen se preocupaba de salvar a todos aquellos que hubiesen muerto con su escapulario. Entonces, bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando este centenario, pues también hablaremos mucho de lo que es la devoción del Carmen en Valladolid, que es algo totalmente necesario. Yo lo que sí quiero resaltar es la importancia que tuvo la parroquia del Carmen y concretamente su mentor, don Mariano, en el aspecto educativo. Muy fundamental. Cuando el barrio escaseaba de centros educativos, don Mariano creó aquí, y todavía hay muchas personas que creó las escuelas del Ave María del Padre Manjón, de Granada. Y también, como el centro educativo se fue quedando pequeño, se hicieron otros 2 centros, uno masculino y otro femenino entonces. El colegio de San Juan de Ávila, que era para chicos, y el colegio Nuestra Señora del Carmen, que era para chicas. El año pasado han estado celebrando el 25 aniversario de la fusión de los dos colegios. Eso me parece que es muy fundamental el resaltarlo, la función y la misión educativa que tuvo la parroquia como para dar salida y dar respuesta al barrio a los jóvenes o a las familias que querían que sus hijos recibieran una educación adecuada. Es decir, que la parroquia era un elemento de construcción vital, no solamente para las necesidades espirituales y las más perentorias, sino también para las educativas. Que en definitiva una parroquia está para eso, o por lo menos yo es el concepto que tengo, ¿no? O sea, que es el anuncio, catequesis, la celebración de los sacramentos, el misterio de la salvación y luego el ministerio de la caridad, ayudar a los pobres en tanto en cuanto se pueda, seamos capaces.